Y este día doy gracias a Dios por poder compartir la palabra que espero que sea de bendición. Esta es mi oración, que sea de ánimo para tu vida y que sea de firmeza también, de dirección. Que sea la palabra de Dios que venga a hacer la obra. Yo sé que la palabra de Dios no vuelve a Él vacía. Cuando hablamos la palabra, Dios hace la obra en cada uno de nosotros. Y hoy lo que quiero compartir un tema que creo que es muy importante. Vivimos en tiempos muy peligrosos, muy difíciles, es cierto, pero también donde tiene que tener la dirección, nuestro corazón basado en la palabra de Dios y con la guianza del Espíritu Santo. Así que quiero pedirle que ponga mucha atención con esta palabra que le voy a compartir. Hay una historia en la Biblia acerca de lo que quiero hablar en este tema. No cambies tu primogenitura. A ver, vamos a decirlo todos. Una vez más. De este lado también, porque vamos a poner mucha atención a esto. Aquí por este lado. A ver, aquí en medio. A ver, otra vez. Se quedó a la mitad. No a la mitad, casi al final. No cambies tu primogenitura. A ver, como que está media larga la palabra, ¿no? Pero en sí era algo muy importante lo que vamos a ver ahora. ¿De este lado? Ok, ¿y de este lado, hermanos? No cambies tu primogenitura. Está larga la palabra, como que te traba al final, ¿verdad? ¿Ahora otra vez? Ok, muy bien. Entonces, este es el tema que vamos a desarrollar en este día, que ha impactado nuestro corazón. Realmente que son cosas que olvidamos, o son principios que se han olvidado en las generaciones, en las familias, especialmente en los padres. Hoy en este tiempo, cómo se necesita esa parte de entender, no cambiar. Dígalo conmigo. Si entendemos qué es esto, ¿verdad? ¿Sí? La palabra que viene a hacer algún efecto en la Biblia, encontramos en la palabra del Señor en el libro de Génesis. No lo va a leer, apúntelo para que lo lea en la casa, esta historia que le voy a narrar. Capítulo 25, verso 29 al 34, acerca de una historia de Isaac. Isaac fue el hijo de Abraham y su esposa era Rebeca. Pero en esta familia solamente habían dos hijos. Era Esaú y Jacob. Dos hijos, Esaú y Jacob. ¿Vaya conmigo? Esaú y Jacob. Estos dos hijos solamente que tenía Isaac, pero el mayor era Esaú. Era el heredero de la bendición. Para los padres en el Antiguo Testamento, en la Biblia, la bendición de un padre hacia los hijos era muy importante, era muy especial, era buscada, era deseada acerca de los que eran los primogénitos. Y entonces en esta historia encontramos ahí que nos narra de estos dos jóvenes que empezaron a crecer, pero uno tenía la bendición y el otro no. El que alcanzaba la bendición era Esaú, pero Esaú era un joven que se dedicaba a la casa. Y como a Jacob le gustaba más la cocina. ¿Cuántos varones hay que les gusta la cocina? Les gusta entrar a esa parte, ¿no? De la que les gusta la comida. ¿Hay varones ahí que les gusta la cocina? Varones que les gusta la cocina. Somos bien poquitos. Casi lo general aquí es la mujer la que hace todo el trabajo, todo el quehacer, todo el esfuerzo, toda esa parte que se le da a la mujer. Pero cuando el hombre entra en esa parte, pues siempre marca algo, porque no es muy usual. Hay pocos hombres. Esaú era un hombre dedicado a la casa, iba y traía lo que él cazaba y le daba de comer de esa casa a Isaac, de manera que Isaac amaba a Esaú.
Y Rebeca amaba a Jacob. Y estaba ahí estaban las dos partes diferentes. Uno amaba a uno, el otro amaba al otro. Sin embargo, la historia narra que llegó un momento, en lo que dice aquí en el capítulo 25 de Génesis. Está muy interesante ver esto realmente, porque yo sé que va a tocar tu corazón. Esaú llegó cansado de estar en el campo. Llega en esa ocasión, encuentra a Jacob que había hecho un guiso de lentejas. Y dice la Biblia que cuando estaba Esaú allí cansado, fatigado de haber llegado del campo, entonces encontró con que Jacob tenía un guiso que le llamó la atención. Pero Jacob aquí resulta muy listo en cierta manera, ¿no? Pero el asunto está aquí, que cuando llega Esaú, entonces quiere comer de ese guiso. Pero Jacob pone una condición y le dice, quiere hacer un pacto con él: si me das ese lugar de la bendición, te doy de comer. Y fue tentado. Esaú en ese momento no pudo valorar la importancia de la bendición que Jacob le quería arrebatar, y por un plato de lentejas vendió su bendición, la bendición que le pertenecía a él, porque era el que era el heredero de la bendición. Y era muy especial que en el tiempo bíblico que un padre bendijese a su hijo, porque era quien debería de seguir para guiar la familia. Sería un guía y recibiría una doble porción de esta bendición. La persona, no solamente la bendición del padre o la bendición paternal, sino iba mucho más allá de la bendición que normalmente pudiéramos ver. Pero era una persona que se convertía tenía un liderazgo para guiar la familia a esos valores, a esos principios, y que era responsabilidad de ellos poder dar una continuidad. Sin embargo, Esaú no valoró esta parte tan importante y tan fácil le dio de comer. Comió, se sació y dejó la bendición. Aquí en esta historia encontramos un impacto tremendo realmente acerca de esta historia, de saber lo que sucede, porque en el libro de Hebreos dice estos versículos que vamos a leer, el capítulo 12, verso 15, 16 y 17, que dice lo siguiente. Vamos a leerlo. ¿Estamos listos? Si no tienen su Biblia, no tienen sus dispositivos, vean las pantallas, ahí lo tenemos. Estamos listos para leerlos todos, para seguir con esta historia. Lo que repite el libro de Hebreos, lo que pasó en Génesis capítulo 25 y verso 29-34, lo que está narrando ahora el escritor a los hebreos. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. ¿Y qué más? Y muchos sean contaminados. Sigamos, el verso 16. No sea que haya alguno fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su lugar, vendió su bendición por algo que fue momentáneo, algo pasajero, no era tan importante, pero para Esaú fue muy importante para él. Tomaron una decisión que da tristeza realmente ver la historia. No solamente Esaú era un hombre que desperdició o rechazó la bendición o no valoró la bendición, sino que dice el libro de Hebreos que era un fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su lugar de bendición que le pertenecía. Esto me llama mucho la atención con las decisiones que tomamos a la ligera, sin saber lo que puede suceder. Y estos son cosas que pasamos en esta vida, que depende muchas de las cosas, las decisiones que usted y yo tomamos. Y una decisión que tomó Esaú nos llama mucho la atención, las decisiones que cada uno tomamos si no pensamos
el resultado. Y me llama mucho la atención el impacto realmente que vino sobre Esaú, porque una vez que se dio cuenta que había dejado esa bendición, procuró obtenerla, quitársela nuevamente a Jacob, y luchó, batalló por querer lograr esa bendición, que se regresara. Pero me impacta mucho lo que dice aquí, el verso 17. ¿Qué dice ahí? Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, me impacta, me impresiona mucho realmente lo que la palabra de Dios describe. Dice, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Hay decisiones que realmente que se toman y queremos de alguna manera regresar al pasado. No es cierto que muchas veces pensamos, ¿por qué sucedió? Si fuera posible de cambiar el tiempo y poder decir esta parte que me equivoqué, retrocedemos, le parchamos y sigue la cinta. No retrocede esto. Lo que se escribe en la vida, ahí está y ahí se queda. En el libro de Dios, cada obra de cada uno de nosotros está siendo escrita, porque hay una nueva historia. ¿Cómo quisiéramos regresar al pasado y que no quisiéramos pasar por esas etapas que son dolorosas? ¿Cuántos me han deseado que si fuera posible que pudiéramos cambiar la historia y quitar aquello que nos equivocamos? Quisiéramos que se regresara el disco y pudiéramos arreglar o enmendar aquella decisión que tomamos. Las decisiones cuestan lágrimas. Y lo que me impacta y lo impresionante es el desprecio al consejo, o el desprecio, una de esas es el saber que hay una bendición, que había una bendición para Esaú, y no le interesó, no le importó, menospreció esa bendición, pensando que no era tan importante, y dijo, quizás voy a morir, ¿para qué necesito la bendición? Y podemos decir, ¿para qué la quiero? Pero llegó el momento que reaccionó y se dio cuenta que lo que había rechazado era algo muy grave. Es un grave error. Esaú cometió un grave error, y esos errores cuestan lágrimas. Quizás lo pueda lograr o quizás no, y lo más difícil que para Esaú, no lo logró, aunque lo procuró con lágrimas, lloró amargamente. Déjame decirle que muchas veces las ofertas momentáneas de este mundo pueden arrebatarte lo que Dios te ha dado, pueden arrebatarte la parte importante, que es la salvación, es la vida eterna. No puedes negociar, no podemos negociar con las cosas placenteras o las cosas que ofrece este mundo. No puedes soltar lo que Dios te ha dado por algo pasajero que va a costarte lágrimas, o le está costando mucho lágrimas. Y me refiero en todos los sentidos de nuestra vida. Si eres cristiano o no cristiano, si eres un ministro, si eres uno que predica la palabra de Dios, o eres uno que está anunciando el evangelio, todos pasamos por diferentes etapas, y no podemos descuidar lo más grande que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado algo importante. Dios te ha dado algo importante en tu vida, y no puedes soltarlo por alguna oferta que el enemigo pueda ofrecerte. Y me estoy refiriendo en todos los niveles, tanto en la juventud también. Decisiones que más tarde te van a costar lágrimas, porque tomaste una mala decisión, porque soltaste lo que Dios te ha dado. Y no podemos soltar por un plato de comida o por algo pasajero. Soltar lo que Dios te ha dado. No te dejes. Lo que Dios te ha dado es muy preciado, porque costó un alto precio que fue pagado en la cruz del Calvario. No puedes soltar y tener en poco la salvación, o tener en poco el servirle a Dios, o tener en poco, o decir no me interesa, o para qué me sirve. Así pensó Esaú. ¿Para qué quiero la bendición? He de morir. Es importante reflexionar en las cosas que Dios te ha dado, y es muy preciado, muy valorado, que debemos de cuidarlo
dice el apóstol Pablo, que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. No es un juego. Servirle a Dios es lo más serio que tú te puedes imaginar. Es lo más serio, que no puedes soltarlo. Lo que Dios te ha dado es algo muy valioso y fue pagado un alto precio por tu vida, de manera que no lo podemos tener en poco. ¿Está de acuerdo? No podemos tener en poco lo que el Señor te ha dado. Sin embargo, esto nos lleva a reflexionar y hacer un llamado, una advertencia para el creyente, para el cristiano, a tomar decisiones correctas. Pero si está por fuego esto, no lo sueltes. No sueltes lo que Dios te ha dado por una mala decisión o por una atracción. Esaú tenía un corazón de amargura. Y no solamente se llenó esa parte en su corazón, pero dice la Biblia que puede contaminar a muchos. Una mala decisión puede influenciar a otros y sacarte de lo que Dios te ha dado, quitarte de lo que Dios te ha dado por una mala decisión, por una influencia que viene a estorbarte, y el enemigo viene para usar esa parte y desanimarte. En otras palabras, es sacarte de la jugada. Dios te da algo muy preciado, que esto no lo podemos descuidar por nada del mundo. Lo que Dios te ha dado, tienes que cuidarlo, tienes que valorarlo, tienes que darle la importancia y no menospreciar lo que es esa parte en tu vida, que es la salvación. Y es muy fácil que el enemigo venga a desanimarte y venga a traer conformismo y a decirte, es por demás, no, o por otro lado, no pasa nada. Hay un resultado, porque Esaú es un resultado que pensó, no pasa nada. Sí, perdió la parte más importante. Déjenme le cuento una historia. Un día, y esta es una historia muy dolorosa que le pasó y les ha pasado, no solamente los que están aquí, que están oyendo la palabra de Dios, pero me lo quiero referir lo que pasa en un ministerio. Llega un momento, porque tenemos una lucha. Hay un enemigo que te quiere sacar de la jugada. No consientas. Si el pecadores te quieren engañar, dice el salmista, no consientas, no permitas que el engaño venga a apartarte del camino de Dios. Entonces, la historia es esta, de un ministro que estuvo predicando la palabra. Yo se voy a decirle más exacto, hablando de varios ministerios, pero hablando de un pastorado. Un pastor estaba pastoreando una iglesia, y por las pruebas que pasan, por las luchas que se pasan en el ministerio, él se dejó. Vino el desánimo. El desánimo es un peligro. El desánimo lo utiliza mucho el enemigo. Y este ministro o este pastor decidió dejar a Dios. No quiso continuar con el ministerio y se fue para disfrutar la vida, pensando que estaba bien. Y se fue perdidamente y llegó al alcoholismo. Y estando en el alcoholismo, en una condición en la cual descendió a lo más profundo de lo que es el alcoholismo, y quería salir de eso. Y un día llegó un hombre, otro predicador, a hablarle de que se arrepintiera. Vuélvete al Señor, arrepiente de lo que hiciste. Y le vino a dar consejo, a animarlo. Y ese hombre empezó a llorar. Y me recuerda lo que estaba haciendo aquí Esaú. Ese pastor estuvo llorando porque alguien le estaba hablando y pensaba que estaba llorando de arrepentimiento. Y cuando él empieza a expresar estas palabras, dice, cuando le está hablando de arrepentimiento, dijo: ¿cuántas veces lo he hecho? Me he arrepentido, he llorado amargamente y no puedo sentir la presencia que yo sentía antes. Esto es lo que sucede cuando el enemigo te saca de la jugada. Ya no sientes, porque el Espíritu Santo te dejó. Y este hombre lloraba. Yo cuántas veces he llorado y quiero sentir lo que yo sentía y ya no lo siento. Cuando alguien rechaza al Espíritu Santo, es lo más peligroso que puede hacer una persona: alejarse de la presencia de Dios, rechazándolo en esa forma, rechazándolo o menospreciando, diciendo es por demás. Pero cuando alguien llega un momento de querer sentir, quizás pueda sentir, quizás pueda Dios restaurarlo.
Eso le toca a Dios. Pero los momentos amargos suceden. Hay muchos ministros que se han quitado la vida y ya han terminado colgados de una rama, de un marco, de una puerta, porque no le encontraron sentido. El enemigo vino, los engañó y los destruyó. Porque el enemigo vino a hurtar, matar y destruir. Cuando la persona le abre la puerta y cae en el engaño o le entrega, o el enemigo te dice: vente, te voy a dar fama, te voy a dar dinero, y mira, vas a tener lo que no tienes ahí en la iglesia. Vienen las ofertas especialmente los jóvenes, las ofertas del mundo, te quiere sacar. Si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Lo más valioso y lo más preciado que Dios te ha dado necesita ser conservado y guardado con mucho cuidado. Decir: Señor, como el salmista decía: Señor, no quites tu Santo Espíritu de mí. Señor, no quites tu Espíritu de mí. Porque es terrible cuando el Espíritu Santo se va de alguien porque no obedeció, porque menospreció esa parte y pensó: es fácil, oh, si Dios me puede ayudar. No, sí, y lo hacemos de una manera con conocimiento. Y tenemos que tener mucho cuidado en eso, en las decisiones que tomamos, jóvenes. No sueltes lo que Dios te ha dado. Consagra tu vida para servirle a Dios. Fuiste escogido, vienen ofertas, el enemigo quiere sacarte de la jugada. No consientas, no permitas, porque no sea que en esa que el Espíritu Santo se vaya y no vuelva más. Esto da mucho que pensar. Esto no es un juego. A veces muchos están jugando con el cristianismo. No es un juego, muchachos. Ustedes fueron consagrados para servirle a Dios. Dios les dio ese talento para servirle, para adorarle. Pero no puedes negociar con el mundo. Lo que te ha dado el Señor es para un uso santo. El Espíritu Santo está en tu vida y no puedes negociar. Esto no es negociable. Es para ti. Eres consagrado para Dios. Por eso necesita una decisión correcta. Al tomar nuestras decisiones, tienen que ser decisiones que realmente te edifiquen, no que te destruyan. Rechaza las ofertas que vienen a quererte sacar del camino. Valora estas cosas que Dios te ha dado. No lo tengas en poco, como Esaú tuvo en poca la bendición, diciendo: no pasa nada. Y lloró amargamente y quiso procurarlo con lágrimas y no pudo. Qué doloroso es esta situación realmente en esta historia conmovedora. Hoy Dios nos advierte, nos habla a través de su palabra, hablando acerca de lo que Esaú entregó por un plato de comida. ¿Qué tan fácil el enemigo quita la jugada a alguien? Y déjame decirle otra parte importante. ¿Quién fue tentado? El enemigo vino y tentó al Rey de Reyes y Señor de Señores, y le dijo: todo esto te doy, toda esta riqueza te doy, si postrado me adoras. El enemigo quiere sacarlos de la jugada. Te voy a dar, pero el diablo es un padre de mentira, y lo que dice es mentira, porque es padre de mentira. Engaña, y para eso vino a engañar. Nunca habla de verdad. Lo que trata es destruir, y más aquel que ha entregado su vida a Cristo Jesús, aquel que está caminando y viene y aprovecha lo vulnerable para decir: a esto lo voy a tumbar de aquí, lo voy a destruir. El enemigo no se preocupa por la gente que tiene en su mano para moverlos como él quiere. Él se preocupa por aquellos que han tomado la decisión de servir a Cristo Jesús, que han entregado su vida para servirle. Hay una batalla. Pablo dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Hay una lucha. Debes de recordar esto como cristiano. Tienes una lucha. ¿Y cómo vas a ganarla? Llena del poder del Espíritu Santo, llenándote del poder de Dios, llenándote de la palabra del Señor, sirviendo al Señor, amándole todos los días de tu vida, enamorándote de Cristo, dándole lugar a Él, el primer lugar y lo más importante en tus decisiones. Denle un aplauso al Señor. Esaú desperdició la importancia de este lugar que tenía como siendo el primogénito
que debería de recibir la bendición, sin embargo la menospreció. En esta parte que entendemos, en la parte espiritual, se compara también con las tentaciones que quieren cambiar las tentaciones por la bendición. Ser tentado cambia, te voy a dar, haz esto, no te pasa nada, mira, no sucede nada. ¿Quién te va a ver? Nadie te está viendo. El ojo de Jehová está sobre todos, viéndonos a todos de día y de noche, y nadie nos podemos esconder delante de su presencia. Siempre toma en cuenta que aunque estés en los lugares más oscuros, Dios te está viendo. La historia se está escribiendo. Él te está viendo, no podemos escondernos delante de su presencia. Pero también Él ve los que le honran, y si honramos a Él, Él te va a honrar, Él te va a exaltar cuando fuere tiempo. Espérate el día de tu exaltación, porque a Dios no se le pasa ninguno de los detalles. Gózate en el momento cuando serás exaltado por cuanto has sido fiel a Dios. A Dios no se le pasa ninguno de los detalles. Y David conocía este principio. Cuando había pecado, él le pidió perdón a Dios, pero una parte que llama la atención, que me llama la atención, es que David dijo: Señor, no quites tu Santo Espíritu. ¿Qué somos? ¿Qué será de nosotros si Él quita su Espíritu de nosotros por ser desobedientes? Por no valorar la parte importante que Dios te ha dado, es la salvación. Guárdala con temor y temblor. No te apartes ni a tu diestra ni a tu izquierda. Sigue el blanco perfecto que es Cristo Jesús, al que fue el consumador de la fe, poniendo tus ojos sobre Él, sin apartarte, sirviéndole al Señor. Porque ha sido dado un valor que no teníamos. Antes de conocer a Cristo no valíamos nada. ¿O alguien tenía precio? ¿Cuánto valíamos? ¿Alguien me puede decir cuánto valías? ¿Cuánto valíamos? Si entras en esta parte de decir: Señor, ¿cuánto valía delante de ti? ¿Qué valor le podríamos poner? ¿Cuánto valíamos? No teníamos valor, pero el valor te lo ha dado Cristo Jesús, que a través del sacrificio en la cruz te ha dado un valor importante, porque ahora eres hijo, hija de Dios. Por cuanto has creído a este evangelio y lo has recibido por medio de la fe, has venido a ser parte de la familia que es en Cristo Jesús. Es el cuerpo de Cristo, la iglesia, que lo compone cada creyente, de lo cual vienes a ser parte de esta bendición que Dios te da. Y es algo muy preciado, muy valorado, que no podemos tenerlo en poco. No podemos dejarlo por ninguna oferta que el enemigo pueda presentarte, ofertarte, darte algo para que te o pienses: no pasa nada. Cuidado con esto. Estamos viviendo en tiempos muy complicados, muy difíciles. Hoy vivimos en un tiempo donde el cristiano debe ser la luz, pero también hay impostores que tratan, el enemigo, de engañarte, aparentando que es la verdad. Viene aparentándote para engañarte y pensando: a cabo es igual. Escucha la palabra de Dios, lo que enseña en los últimos tiempos, lo que viene. Cuidado con lo que nos estamos enfrentando. ¿Por qué nos estamos enfrentando a este tipo de cosas? Iglesia, cuidado y ponga ojo en esto. Esto que está aconteciendo ahorita, el presente avivamiento que está viniendo, tenemos que estar preparados, tenemos que estar en comunión con Dios, tenemos que estar listos para entender que el tiempo de la visitación ha llegado, está viniendo. Pero la iglesia tiene que prepararse para esto también. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que prepararse? Porque la venida de Cristo está a las puertas y viene a levantar una iglesia que le espera, una iglesia que le ama, una iglesia que se guarda para el Señor, una iglesia que está creyendo, una iglesia que se está moviendo en el poder del Espíritu Santo, una iglesia que está siendo empoderada por el poder de Dios para ser la luz donde vivimos, para que el poder de Dios sea reflejado a través de tu vida. No tenemos tiempo, el tiempo se está terminando. No esperes que te quedan mucho tiempo.
En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, vas a suceder los cambios que están viniendo de una manera acelerada. Pero el cumplimiento de la palabra de Dios, la venida de Cristo, está a las puertas. La iglesia, cada creyente necesita prepararse y no pensar que Él tarda. Esto nos está llevando, pero mientras esto llega, estamos viendo tanta corriente de muchos hombres que predican, pero no están predicando el evangelio verdadero, sino que están encaminados a un pensamiento realmente que no se está ajustando a la palabra de Dios. Tenemos que ajustarnos a la palabra de Dios. La iglesia es una. ¿Cuántos dicen amén a esto? La iglesia es una. Cristo viene por una iglesia, no viene por grupitos. Viene por una iglesia, y la iglesia debe permanecer junta y no puede separarse, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y el cuerpo no puede dividirse. No podemos arrancar una mano, no podemos arrancar un dedo. Está pegado al cuerpo, eres miembro. La iglesia es uno, no son grupitos. La iglesia debe saber esto y caminar en este principio. Somos el cuerpo de Cristo y tenemos que permanecer unidos más en este tiempo, cuando sabemos que la venida del Señor está a las puertas. ¿Lo creen? Denle un aplauso a Dios. Es urgente, realmente, porque el cumplimiento de la palabra se está llevando a cabo, y tenemos que tener en mente los días que vivimos, en los cuales tenemos que estar alertas. Juan está diciendo, y quiero ir a esto porque son cosas que está incomodando, y quizás puede cambiarse una idea con otra idea, no basado en la palabra de Dios, por lo que está viniendo en este mundo. Hay tantas corrientes, y Juan dice, capítulo 2 de primera de Juan, y no lo tiene ahí, anótelo para que lo lea en la casa, pero escuche lo que dice la Biblia. No está en la pantalla, pero ponga mucha atención, hablando de los tiempos que estamos viviendo. Ponga mucha atención, por favor. Esta es la palabra de Dios. Dice Juan capítulo 2 y verso 18: hijitos, ya es el último tiempo, según vosotros oísteis que el anticristo viene, así como ahora han surgido muchos anticristos. No es el anticristo mayor el que ha de venir. Anticristos son los falsos maestros que están viniendo para engañar. Pero dice aquí: por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Escuche bien esto, lo que Juan está diciendo, hablando de la iglesia. Por eso no puede haber separación, porque el que se separa se apodera un espíritu malo. Por eso vivimos en un tiempo, y quiero decir esta verdad, vivimos en un tiempo que le decimos: no, está bien, no es correcto que la iglesia de Cristo se separe, porque Él no viene por dos iglesias, Él no viene por grupos independientes, Él viene por una iglesia que está esperándole y que está en el fuego del Espíritu Santo. Él viene por una iglesia que está velando, una iglesia que le ama, una iglesia que permanece unida. Pero Juan está diciendo: para que se manifiesten los que son y los que no son. El Espíritu de Cristo, escuche bien, iglesia, el Espíritu de Cristo edifica la iglesia, no divide la iglesia. ¿Cómo es posible que el Señor divida su propio cuerpo? Pablo dice que somos miembros los unos de los otros de este cuerpo, el cual representa la iglesia. Entonces no puede dividirse. Esta es la idea cómoda del ser humano. Estas son las decisiones que se acomodan a la idea humana, pero tiene que ajustarse a la idea de la palabra de Dios, a lo que la Biblia está estableciendo, y no podemos quitarlo. Pero sí nos advierte a que tengamos cuidado, porque ya estamos en los últimos tiempos, como habíamos oído, pero ya estamos, dice Juan. Hay gente que va a salir, se van a ir, pero no es de Dios. Y si se van a ir, es porque no eran de allí. Entonces dice muy claro aquí, dice: por eso surgieron muchos anticristos. Conocemos esto, que es el último tiempo, porque salieron de nosotros,
pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifiesten a todos los que no son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Espíritu Santo. Esto es lo maravilloso, iglesia. Tenemos la unción de Dios, está el poder de Dios que nos guía a toda verdad y a toda justicia, y no podemos salirnos de allí. Estamos en el último tiempo, iglesia. La unidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo, debe permanecer, y más cuando sabemos que el día se acerca. Amén. Amén o no amén. El día se acerca. ¿Cuántos saben que el día se acerca? Tienen que ser conscientes y tenerlo en mente. Estamos tan cerca a la venida del Señor Jesucristo, y que puede suceder en el momento que usted y yo no pensemos. Pero si permanecemos juntos, la misma unción, escucha bien, la misma unción que Dios te ha dado es la unción que te preparará, o en otras palabras, es la unción que va a preparar la iglesia para que esté lista para irnos con Cristo. Una iglesia, número uno, es que se ame. Una iglesia que permanece junta, esperando la promesa que será cumplida y que está pronto a cumplirse ya en este tiempo que viene. Ya es el tiempo, en estos tiempos que estamos viviendo. Tomar decisiones debe ser la mejor decisión. No comprometas la unción del Espíritu Santo con una decisión personal. No comprometas la unción del Espíritu Santo con amargura. No comprometas la unción del Espíritu Santo con tus sentimientos. No comprometas al Espíritu Santo con tus decisiones. Las decisiones tienen que estar basadas y guiadas por la palabra de Dios. Tienen que ser encaminadas en esa dirección y no apartarte, porque el momento de su venida está a las puertas. Está muy cerca nuestra redención, que cuando creímos es el tiempo que estamos sucediendo, iglesia. Oído a esto, guarda tu corazón, que nadie te venga a apartar con ideas que venga a quitar esos principios. No cambies tu lugar de bendición que Dios te ha dado. No lo cambies por simpatía. Amén. No es por simpatía, es tu seguridad, es tu vista, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, y de allí no te muevas. Camina en fe, esperando al Rey de Reyes, que aparecerá en cualquier momento. ¿Cuántos esperan la venida del Señor? Si no hubiera esta esperanza, si no hubiera esta motivación de parte del Espíritu que nos está hablando a estar listos, iglesia, a tomar en cuenta, si no hubiera esto, ¿qué tendría de caso estar aquí? Si no hubiera esperanza, ¿qué caso tendría? Pero lo cierto es que la palabra de Dios es fiel y verdadera y es infalible. Y si la palabra de Dios dice lo que está pronto a suceder, va a suceder. Créalo alguien o no lo crea, la palabra de Dios se cumple con aquellos que le creen. Esto es motivarte, esto es animarte, pero también aconsejarte a tomar decisiones correctas. No permitas que alguien te quiera engañar. No consientas, no negocies la unción de Dios. Guarda la unción que Dios te ha dado. Haz que se cumpla el propósito en tu vida. No te muevas de la verdad. Sé firme, sé fiel, que nada te mueva. Pablo dice, hablando a los tesalonicenses, hablando con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice: hermanos, no se dejen mover tan fácil de vuestro modo de pensar respecto a la venida del Señor. Tiene que estar firme, tienes que estar seguros, tiene que estar tu fe allí, que nada te mueva. Tienes que estar ahí, porque la palabra de Dios viene a hacer una obra que viene a afirmarte, viene a confirmarte y viene a fortalecerte y viene a animarte, para que sepas que estas palabras que estás recibiendo son de ánimo, pero también de dirección, también de decisión. Amén. Entonces, esto es algo muy importante, y yo creo, hermanos, que
lo que tenemos que hacer. Si estás batallando alguna situación por el estilo, situaciones que puedes estar cruzando, no de este tipo, de otro tipo, porque sí requiere acercamiento a Dios. Es decir, Señor, yo no quiero quedarme. Y si no quiero quedarme, yo pienso y creo que los altares deberían estar llenos de gente que están diciendo: aquí estoy, Señor, pero mientras tú vienes, déjame cumplir el propósito que tú tienes diseñado para mí. Permite, Señor, que pueda lograrlo. Ayúdame, Señor, a sentir tu presencia. Nunca te apartes de mí, Señor. No quites tu Santo Espíritu. ¿Qué sería, Señor, si tú quitas tu Santo Espíritu por no creer, por ser incrédulo, por tenerlo en poco, por menospreciar lo valioso que Dios te ha dado? Que he dejado cosas que no le he dado la importancia, porque he dejado las cosas para después. Hoy es el día de arrepentimiento, pero también de acercamiento a Dios, también de pedirle a Dios su ayuda, pero también de reconocer que necesitamos de Él, porque yo no quiero quedarme. ¿Quién quiere quedarse? Porque pronto viene el Señor y viene la gran tribulación. Es urgente esto. Yo creo que es una preparación que la iglesia necesita en un nivel mundial. La preparación. Alerta, iglesia, porque Cristo está pronto a regresar y cumplirse su palabra para levantar una iglesia que le ama, una iglesia que fue lavada por su sangre en la cruz del Calvario. Eres muy preciado. Eres muy preciado las cosas que Dios nos ha dado. Y eres muy apreciado por Dios, porque lo que más ama a Dios es su iglesia. Dios te ama, hermano. No sabes cuánto te ama Dios. Toma en cuenta esto. Tú eres muy valioso. Tú eres muy especial. Y Él quiere que ese propósito por el cual fuiste diseñado y por el cual estamos aquí, ese propósito se cumpla.